día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Una buena mañana para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de La Biblia tiene la respuesta. Ya estamos en directo desde Cuenca para todo el mundo y quiero darles un atento saludo y pedirles que desde ya pasen la voz y que se conecten porque estamos en directo tanto en Facebook, Instagram y también en YouTube. Ustedes saben que después de una hora de concluido este programa, también nos pueden ver y escuchar en formato de podcast en Spotify. Quiero enviar siempre el atento saludo también para quienes nos siguen ya 24 años con ustedes a través de frecuencia modulada en 96.9. Somos familia en tanto Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también parte de la provincia del Cañar. El atento saludo allá en Azogues y en Bilbián para nuestra congregación de Arco. Hoy tengo como invitado a esta mesa y a este espacio a alguien que no había entrevistado nunca, pero que tengo ahora el gusto de poder compartir los próximos 30 minutos con él. He podido hablar en los últimos meses, compartir ciertos espacios y estoy seguro que vamos a desarrollar un buen programa. Quiero darle la bienvenida a este espacio a Jesse Ordóñez. ¿Cómo te va, Jesse? Muy buenos días. Buenos con frío. días. Sí, con frío, hace frío aquí. La gente que viene por primera vez ya se da cuenta que aquí hace bastante frío. Sí, bueno, también a veces cuando ensayábamos acá arriba subíamos y creo que es por los ventiladores que tienen por exactamente, el es por el servidor. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Tranquilo. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Sí. Nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien. Con Jesse vamos a estar hablando en los próximos minutos de un tema que es recurrente en la vida del cristiano, que tiene episodios seguidos en la vida del cristiano, como es el tema de la fe. Hoy vamos a hablar sobre la fe. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? Queremos invitarte a ti también a que nos puedas escribir, a que puedas compartir con nosotros un testimonio. Tal vez te sientes que no tienes mucha fe, o donde la fe ha logrado remontar un capítulo en tu vida. Aquí empezamos, Jesse. Sí, empecemos. Bueno, la fe. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, que está en Mateo 17, que se da después de la transfiguración de Jesucristo, ¿no? Ajá. Y es cuando Jesús sana a un muchacho que supuestamente era epiléptico, pero en verdad estaba poseído. Y bueno, en ese momento, ¿qué es lo que Jesucristo les dice a sus apóstoles? Les dice, y Él les dijo, Mateo 17:20, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Entonces, es algo muy bonito lo que leemos aquí, ¿no? Y yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo era niño, más o menos después de que me había bautizado, yo me bauticé a los 7 años más o menos. Ok. Sí, y bueno, después de eso, recuerdo un día estábamos en la escuela y bueno, teníamos el tiempo de devocional porque yo estaba en la escuela Verbo, ¿no? Y la profesora nos había dado este versículo como parte del devocional y yo como niño todavía un poco incrédulo, faltaba todavía bastante discernimiento en cuanto a las cosas de la Biblia. Pero bueno, en ese momento cuando me había bautizado entendía lo que estaba haciendo, no fue algo que me habían impuesto a mis padres. Muy espontáneo. Claro, sobre todo hijo de pastor, ¿no? Claro, la gente puede decir hay una presión social y de la propia familia. Claro, entonces yo escuché este versículo por la primera vez y yo decía, bueno, yo de ley tengo esa fe, o sea, ya me bauticé, me sentía ya elevado. Súper. Entonces yo decía, bueno, voy a llegar a mi casa y me voy a ir al techo, porque vivíamos en una casa de 10 pisos en ese tiempo y a veces yo me subía al techo de la casa porque era medio plano, ¿no? Y al frente se podía ver las montañas que hay por acá. Entonces, yo me subía al techo y decía, bueno, chuta, si la Biblia dice que puedo mover montañas, entonces puedo mover las montañas. Okay. Y me acuerdo también más o menos por esa época, bueno, un poco después, había también salido esta canción de Gerardo Mejía,
que se había convertido al cristianismo y él hablaba de que vos puedes mover montañas, yo soy testigo y sé, la primera canción cristiana que él había sacado, ¿no? Mejor que haya sido la cristiana. Sí, sí, claro, no, imagínate, las anteriores. No, no. Salida aquí con... Ok, vamos. Claro, entonces yo decía, bueno, no, yo de ley tengo esa fe. Claro, pues ya aquí está escrito, ya lo entendí, claro. Ahora me voy a subir a la parte más alta de mi casa y voy claro, a ver. Entonces yo en ese tiempo me había puesto a investigar de qué tamaño es el grano de mostaza, ¿no? Entonces vos cuando ves, es una cosa que en realidad necesitas básicamente una lupa para poder ver cuando está en tu dedo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me voy a subir al techo, voy a quedarle viendo a la montaña, voy a orar y voy a decir que se mueva la montaña. Y yo en mi mente, chute, esto de él iba a salir en las noticias, algo sobrenatural que está pasando en Cuenca, alguna cosa así. Entonces, esto se fue dando por mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces, cuando había días en los que yo regresaba de la escuela y ya tenía mi horario, decía, bueno, voy a hacer los deberes, voy a ver la televisión y después voy a subir al techo a seguir orando y pedirle a Dios que se mueva la montaña. Pero después de un tiempo, mientras yo hacía eso, ¿qué sucedía? No se movía la montaña. No se movía la montaña. Entonces decía, bueno, capaz esta está muy grande, después voy a intentar con una más pequeña. Más pequeña, claro. Entonces, igual no se movía. Entonces yo decía, ahí ya me empecé a preocupar, ¿no? Entonces yo decía, chuta, quizás no tengo la fe, para mover la montaña o estas montañas que están frente a mí. Y obviamente como niño las razones no eran reales, no eran adecuadas como para decir, bueno, y no, yo sí tengo fe, voy a mover la montaña. Correcto. O esto, ¿no? Entonces, como te digo, yo estaba ya preocupado, decía, chuta, creo que no tengo la fe suficiente para poder hacer esto. Entonces después empecé a dudar de mí mismo, empecé a dudar de mi cristianismo. Yo decía, chuta, ¿será que en verdad creo en Dios? Pero, bueno, uno después va creciendo. Pero te lo guardaste, no le contaste a nadie. No, esto no le conté a nadie. Y en realidad es algo que lo compartí. Tu papá recién se está enterando. Bueno, creo que, se enteró la primera vez que compartí esto en el Aviva, ¿no? Ajá. Fue la primera vez que di un mensaje en frente de varias personas. Entonces, claro, entonces después de eso me lo guardé. Yo dije, bueno, voy a seguir yendo a la iglesia, voy a involucrarme más. Yo desde los 11, 12 años más o menos he estado sirviendo en la iglesia, empecé en el ministerio de hormigas, pero mucho tiempo yo lo hacía porque era chévere, ¿no? Estar con mis amigos, estar con Renato, que era mi líder. Y bueno, acerca de la fe, aprendí el verdadero significado de tener fe en ciertas situaciones de la vida de uno, ¿no? De sin importar lo que esté sucediendo en tu vida, ahí es donde, y especialmente en los momentos difíciles, ¿no? Ahí es donde en verdad se ve reflejado tu fe y se ve reflejado si es que en verdad crees en Dios. Porque a veces, ¿qué es lo que sucede con los seres humanos? A veces cuando pasamos dificultades, tribulaciones, ¿qué es lo que sucede? Nos alejamos, pensamos que Dios nos ha abandonado. Nos desanimamos. Dejamos de venir a la iglesia. Muchas de las veces cuando las personas llegan a este lugar, a la iglesia, es porque están pasando algún problema y quieren que Dios les saque de ese problema. Entonces, y a veces Dios, bueno, no a veces, en muchas de las situaciones Dios nos ayuda, o sea, estamos conscientes de que no hay prueba que nosotros no podamos pasar. Encontramos el favor y la gracia, correcto. Claro. Entonces, mientras yo fui creciendo, si hay algo de lo que yo me fui dando cuenta es de que no es que este versículo nos está diciendo de que si tienes la fe del tamaño de un grano de mostaza puedes mover montañas, no nos está diciendo de una manera física. O sea, no es una cuestión de que chuta, esta montaña se va a levantar así como un superpoder o alguna cosa y se va a mover, ¿no? Después yo entendí que era de las pruebas que nosotros enfrentamos. O sea, las montañas son esas circunstancias, son esas situaciones. Claro, o sea, hay montañas que se ponen enfrente de nosotros, que nosotros decimos, chuta, esta montaña está grande, no sé si voy a poder pasar, no sé si voy a poder mover, o no sé si voy a poder escalar y salir por el otro lado, ¿no? Pero
Y ahí es cuando nosotros en realidad debemos aferrarnos a Dios, debemos aferrarnos a su palabra. ¿Cómo se alimenta de este episodio, de este capítulo que tú lo recuerdas, ¿no? Y me parece un buen ejemplo, porque a la vez también quiero resaltar la candidez o la sencillez de un niño. Claro, sí, ¿verdad? la inocencia. La inocencia, pero también el que es permeable todavía y es moldeable, un niño al escuchar una lectura y hacer la suya. Conforme van pasando los años, creo que uno comienza a generar un poco más de resistencia. De ese paso, de ese capítulo de ese niño, ¿cuándo de allí se saltó a un evento, tal vez en tu adolescencia, un momento fuerte en el que te diste cuenta que la fe te ayudó a sobrellevar o a sobrepesar un obstáculo, por ejemplo, Jess? O sea, ya no eras el niño de ir a la terraza, pues tú ya decías, bueno, ya. No, ya no. Bueno, ha habido ciertas situaciones en mi vida que realmente me han golpeado fuerte. Obviamente no puedo especificar qué es porque expusiera a ciertas personas que me han lastimado. Sí, solamente la generalidad. La generalidad. Bueno, creo que la mayoría de los casados tenemos nuestros problemas de nuestros matrimonios. Por supuesto, bienvenido. Sí, entonces, pruebas en el matrimonio es donde en realidad ha sido probada mi fe en algunas circunstancias. Entonces creo que, y hay ciertas situaciones que me han llevado a mí a decir, bueno, conozco la palabra de Dios, sé qué es lo que dice, y creo que a veces la fe se ve reflejada en los cristianos en nuestra capacidad de perdonar al resto, de perdonar a los que nos han lastimado a nosotros. A veces hay muchas personas que, bueno, esto sucedía muchísimo en las brigadas médicas a las que yo solía ir con la fundación cuando era más niño, cuando era más joven. Iba de traductor, ¿no? Y muchas personas venían y bueno, nos decían, doctor, hasta nosotros los que éramos los traductores, decían, doctor, me duele esto, me duele el otro. Bueno, a ver, vamos uno por uno. ¿No? Y a veces los doctores, como eran cristianos los que venían, ellos decían, bueno, cuéntenos un poco más de su historia, qué está pasando. ¿Cómo está? Y algunas de esas personas, no, es que mi marido esto, o no, es que mi hermana, no, es que mi amiga me hizo esto. Y muchas de las dolencias que ellos han tenido ha sido por la falta de perdón. Entonces, lo que yo creo es que cuando nosotros los cristianos, y no solo los cristianos, sino los seres humanos también, conozcan o no conozcan de la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos no perdonar a las personas que nos han lastimado, automáticamente nos ponemos por encima de la soberanía de Dios. Porque ¿qué es lo que Él nos enseña, no? O sea, ¿cómo podemos pedir nosotros perdón si nosotros no hemos perdonado? Entonces, creo que esa ha sido una de las lecciones más valiosas que yo he aprendido dentro de mi matrimonio, es el perdonar. Y también el pedir perdón, obviamente, porque no soy perfecto, yo también he fallado, pero creo que dentro de mi matrimonio es donde he tenido varias pruebas. Y bueno, gracias a Dios, apegándome a Él, manteniendo mi fe en Él, manteniendo mi esperanza en Él. Y creo que también es una cuestión de no tener nuestra vista en lo presente, de lo que está sucediendo en este momento. Porque... ¿A qué te refieres? O sea, no dejarnos quedarnos en esa cautividad del momento duro, de la montaña que todavía está ahí. Sí, o sea, la cuestión es, en nuestra vida cristiana, nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos que entender una cosa. No estamos entregando nuestra vida a Cristo por un momento, o sea, es una cuestión eterna. O sea, nosotros cuando entramos en esa relación con Dios, nuestra mirada debe ser transformada a ya no solo ver a las cosas del presente, ni del futuro que ha de venir ahora, de acá a 20 años, donde me veo en 30 años o algo así. No, nuestra vista tiene que estar puesta en las cosas eternas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Hebreos 11, ¿no? La fe y sus héroes. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ello recibieron la aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando como cristianos? ¿Qué es lo que estamos esperando como cristianos? ¿Qué es lo que Jesucristo nos enseñó, o qué es lo que Jesucristo dejó después de que Él se elevó y ascendió, ¿no? De que Él va a regresar.
Él va a regresar una segunda vez. Yo quisiera hacer una pregunta quizás a todos los que están escuchando. A ver, vamos, se puso bueno ahorita el tema. ¿Cuántas veces, cuando ustedes, porque nosotros oramos, ¿no? Oramos todo el tiempo, tenemos peticiones de oración, pero ¿cuántos de nosotros cuando estamos orando estamos pidiendo por el segundo regreso de Jesucristo? ¿Cuántos estamos anhelando ese momento? Yo tal vez en 2 momentos de mi vida dije, ya, Señor, ya mejor ven. Sí, claro. Ven, pero no es parte fundamental, sí es importante, pero no es parte recurrente de mi oración, por ejemplo, claro. Y de mucha gente. Sí, Señor, anhelamos tu venida, más vale siempre estamos en oración, Señor, pidiéndole esto, perdónanos, ayúdanos a perdonar, es como para de vivir el día. Claro, ¿verdad? O sea, entonces, por ejemplo, yo cuando estuve pasando por estas pruebas, empecé a pedirle a Jesucristo mucho, Jesucristo ya regresa. ¿Pero por qué? ¿En serio? Porque no quería pasar la prueba. Okay. No quería tener que pasar por ciertas situaciones. Yo decía, no, mejor ya que regrese Jesucristo. Y se acaba todo. Y mejor ya nos vamos todos. Y aquí se acaba todo. Y vamos a estar en paz y en gozo allá en el cielo, ¿no? Pero, ¿cuántos de nosotros cuando estamos orando y pedimos por su segunda venida, es porque en verdad queremos, anhelamos eso? ¿No? O sea, creo que como cristianos, y esto es algo que me ha enseñado muchísimo mi papá, ¿no? O sea, él creo que es una de las pocas personas que yo he visto que anhela la muerte, ¿no? O sea, él dice, no, ya, yo solo espero ya, que algún día yo ya me vaya. Saludos a Boris, está en Chile. ¿Y qué será? Porque ya no avanza con lo que tenemos, porque muchas veces hay que poder identificar dentro de este punto muy importante que tú acabas de poner sobre la mesa, es, ¿lo anhelamos porque en verdad lo queremos o lo anhelamos, como tú decías, es porque ya no avanzo con esto? Entonces prefiero mejor... Me rindo a ti, ya mejor llévanos a todos. Sí, también, sí, ¿no? Sí, porque una cuestión también es, como dice Filipenses 4:4, en todo momento debemos gozarnos en él. O sea, entonces, si ahí lo que nos está diciendo es que en todo momento, sin importar la circunstancia, es que siempre debemos estar agradecidos. Porque no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, a la final Dios siempre es bueno, Dios siempre ha sido fiel con nosotros, pero a veces queremos reducir ese tipo de cosas a las cosas presentes en lo que está pasando en nuestra vida, quizás las dificultades. Entonces decimos, no, esto está muy difícil, y nos olvidamos de que el propósito de Dios en nuestras vidas es en lo eterno, no solo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, como decía antes, creo que mi papá, o sea, es alguien que me ha enseñado esto, ¿no? O sea, el anhelar estar ya en la eternidad con Dios, ¿no? Voy a ir un poquito más dentro de tu testimonio porque me interesa. Yo también tengo mis hijos, ustedes allá, sus hijos, y yo creo que uno de los temas más fuertes, y lo he dicho desde el púlpito, es que llega un momento que uno anhela, Jesse, que los hijos de uno ya no vivan por mi fe. Claro. Sino que vivan por su fe. Estamos hablando justamente, hablemos de fe con Jesse Ordóñez. ¿En qué momento tú te diste cuenta que ya estás viviendo por tu fe y ya no bajo la buena influencia de tu papi, pero ya no es la fe de tu papi la que te mueve, sino que es la tuya? ¿Cómo te diste cuenta de eso? O no sé, que te lo han preguntado. Bueno, no me he hecho esa pregunta. Más allá quizás de alguna otra conversación con Renato y con Cuervo, que son las personas con las que más hablo de este tipo Cuervo de temas. Es Pablo Carpio, por si acaso. Sí, Pablo Carpio. Okay. Hola, amigo, no sé si estás escuchando. Ok, vamos. Quizás el momento en el que yo me di cuenta de que ya las convicciones inculcadas por no solo mi padre, sino mi mamá también, y mis amigos, las personas que han influenciado mi vida aquí dentro de la iglesia, fue cuando ya no necesitaba que me llamen a decir, oye, vendrás a la iglesia el domingo. Ahí, por ejemplo, fue un buen termómetro para vos. Sí. Darte cuenta de que ya te movías por tu voluntad, estabas buscando por tu voluntad. Sí. Un buen ejemplo. Es cuando uno empieza ya a buscar por sí mismo, no hay que estarle no hay que estar llamando a la persona, oye, vendrás a la iglesia. ¿Cuántos años tenías? Más o menos unos 21 años. Ok. Ya dijiste, bueno, ya comienzo a moverme porque yo quiero esto, porque busco de Dios. Sí. Porque más allá de que me pidan, esto es lo que me hace bien, te comenzaste a mover por fe, comenzaste a dar pasos en fe. Sí. Okay. Sí. Entonces, bueno, una de las cosas también era, porque también parte de la fe es... todos nosotros tenemos nuestros sueños, ¿no? Todos tenemos los anhelos, nuestros anhelos en nuestro corazón. Una de las cosas que yo desde muy pequeño siempre decía, no, yo quiero ser futbolista, o sea, me encanta el fútbol.
eh, creo que jugaba decentemente. Ya. Y hubo una época en la que, por ciertas situaciones con mi relación con mi papá, decidí, ¿sabes qué? Más bien, no quiero ser futbolista, me voy a dedicar a la música. Ok, Y eso fue tenía más o menos 14 años, creo. La ya. primera vez que renuncié al fútbol hasta los 18, porque recuerdo que hubo a los 17 años, fui a Estados Unidos a vivir un año en un programa que se llamaba Servicio Internacional, pero bueno, ese tiempo me sirvió mucho para desarrollarme más en mis dones Ah, musicales, que ya. me han ayudado muchísimo hoy en día aquí en la alabanza, ¿no? Pero me costó muchísimo renunciar a ese sueño la segunda vez que lo hice, porque a los 18 años regresé y dije, no, yo quiero ser futbolista, volví al Deportivo Cuenca, estuve ahí más o menos unos 2 años y después me di cuenta que no va a pasar, o sea, no va a pasar. ¿Y dónde quedan esos sueños, en ese caminar con Cristo, en el conocer más de Él, entre ya comenzar a fortalecerte en la fe, en que entre mis padres es pastor, que si me apoya, no me apoya, y mis sueños? Ujú. ¿Cómo decides en esa fe? Bueno, una cosa era, bueno, yo todavía seguía insistiendo, ¿no? Ajá, Con ajá, este sueño. estabas intentándolo, ¿no? Seguí insistiendo y Buscándolo. una de las opciones era de irme a vivir en Estados Unidos, estudiar Ujú. ahí, conseguir una beca jugando fútbol. Tenía algunas opciones, pero bueno, ahí conocí a mi esposa, me enamoré y dije, bueno, me voy a quedar. Ok. Pero antes de eso hubieron algunas cosas que sucedieron que realmente me mostraron que, y bueno, creo que Dios también me habló. Ujú. Y ahí es cuando yo ya tenía 21 años, ¿no? Y yo Ya. sabía que si yo me iba a Estados Unidos a Ajá, vivir, ajá. ahí se Chao. acababa todo. Ahí se acababa todo. Yo tenía en mi mente decir, bueno, ya me voy, Ajá. no vuelvo a llamar a mis papás, no tengo que estar hablando con mis hermanos, no me regreso nunca más a Cuenca, me quedo a vivir en Estados Unidos, pase lo que pase, así llegue o no llegue a ser futbolista. Pero Dios me habló, creo que de manera muy clara por medio de ciertas personas, si tú Ujú. decides ese camino, estás decidiendo tu camino, no estás decidiendo el camino que yo he puesto enfrente tuyo, ¿no? Mm. Entonces, a veces eso como seres humanos nos cuesta muchísimo, o sea, nos cuesta muchísimo entender de que a veces nuestros planes no están alineados a los planes de Dios. Entonces, Dios tiene preparado otra cosa, pero está en nosotros decidir si vamos a seguir ese camino o no vamos a seguir ese camino. Y cómo saber también que eso es paso de fe. Jesse, voy a leer algunos mensajes y de ahí continuamos con la conversación, que me Claro. parece también importante alimentarnos de los comentarios. Paul Vera ya está conectado. Saludos para ti, Paul. Ya te vi el otro día, el domingo. Un atento saludo. Bien compartido, dice. Ahí está mi hijo. No, ahí está mi hijo. Saludos para Karen también. Dice, el perdón es muy importante en nuestras vidas. Para ser perdonados necesitamos perdonar. Dios es fiel y bondadoso. Juan Correa. Renato Miranda dice, buenos días, Dios te siga usando. Jesse, un buen mensaje. Gracias también para ti por tu mensaje, Renato. Ángel Moreno dice, buen día. Qué bendición poder ver la obra del Señor y el cumplimiento de sus propósitos con la generación de relevo que está levantando en nuestra congregación Arco. Un abrazo, Jesse, gracias por tu testimonio, saludos. Este mensaje es directamente para ti, de parte de Ángel, Jesse. Vamos con Sandra Martínez, buenos días, un hermoso mensaje, gracias por compartirlo, bendiciones. Elizabeth León, es amiga tuya, ¿sí? Elizabeth León, Ah, dice, sí, buen día. hola Eli. Excelente mensaje, amigo, gracias por compartirlo. Te iba a consultar, cuando uno comienza a vivir en fe o comienza a navegar en la fe o a experimentar en la fe, eh, tener fe en Dios, en el plan de Cristo Jesús, hablando de la salvación, ¿no? Tú hablabas también de la vida eterna, eso te ayuda a entender que Dios sí tiene un plan para ti acá, terminando la última parte de tu conversación, de que sí hay un plan para mí, porque hay mucha gente, Jesse, que siente que no hay un plan para ellos y que se está viviendo tal cual el día a día. Yo sé que hay días buenos y malos y por nada estés afanosos, dice la Biblia, pero hay gente que siente que ellos no están en el plan de Dios. ¿Qué les podrías decir? Bueno, lo que les podría decir es, no a manera de sarcasmo ni nada, porque es algo que a mí me ha servido muchísimo en mi cristianismo, porque yo por muchos años es algo en lo que, y no tengo ningún problema en admitirlo, quizás una de mis mayores fallas como cristiano es que leía muy poco la palabra de Dios, leía muy poco Ok. la Biblia.
O sea, lo que yo sabía era lo que escuchaba en las prédicas, quizás en la iglesia de hogar, pero yo sentarme así en mi casa y estar leyendo la Un Biblia hábito de lectura de Biblia, no y lo tenías. meditando, no lo tenía. Ujú. Y bueno, a veces hasta el día de hoy, a veces me cuesta, ¿no? Con las ocupaciones y todo. Ujú. Más que nada porque no me gusta leer mucho, no sé por qué, algo en la escuela, alguna vez, no voy a decir que sucedió, pero algo había Bueno, pasado no en te la escuela. preocupes. Ecuador es el tercer país de Latinoamérica donde menos se lee. Sí, Entonces, sí. parte de, pues, No, pero parte de las no quiero ser estadísticas. parte de esa estadística. Entonces, realmente sí me he esforzado en leer más la Biblia y eso en realidad, Ok. eso es ¿Cómo algo, ha aportado eso en tu vida? o sea, realmente la manera en la que eso ha aportado en mi vida es inexplicable, ¿no? O sea, creo que se puede ver reflejado en las personas que me conocen, creo que eso se ha visto reflejado en mi vida y ha sido más evidente para las personas que me conocen, ¿no? Ujú. La manera en la que he empezado a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a meditar en ella y lo más importante de todo, porque de nada te sirve leer y estudiar si no lo aplicas. Ujú. Es cómo lo empiezo a aplicar en mi vida, cómo lo empiezo a poner en práctica, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso ha sido lo que más me ha ayudado en los problemas, en las tribulaciones. Anda y lee la Biblia. Ajá. Y ahora siente que tienes fe un poquito más grande que el grano de mostaza de aquel niño. Sí, sí, podría decir que sí, sí. Creo que una de las cosas cuando estaba pasando por ciertos problemas, una de las cosas que me ayudaron muchísimo fue algo que me dijo Renato, ¿no? Me dijo, anda y lee los evangelios. Y dije, ya, pero no vayas y leas la Biblia buscando una respuesta a la situación que estás pasando. Solo anda y lee la Biblia para conocer más de Dios. Dije, ya. Entonces creo que eso fue algo que me ayudó muchísimo, ¿no? A empezar a superar ciertas situaciones, a no quedarse ahí en el sufrimiento de las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, podemos decir, no, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios y conocemos muy poco de Dios. Ujú. Entonces, Y somos cristianos, sí, ¿no? somos cristianos Ok. y es algo, la lectura de la Biblia es Ujú. clave, o sea, es ¿Cuántos años tienes, Jesse? 33, 30, 33, 33. sí, Ok, 33. muy bien. Me gusta poder conversar también contigo dentro de esta amplia diversidad y buena diversidad de temas que siempre tenemos acá, porque Ujú, escuchar también a una persona, eres un adulto joven, ¿no? En donde nos estás estimulando a que podamos tener ese hábito de la lectura de la Biblia que es tan importante para nosotros ujú, y que a veces nos olvidamos que justamente allí están muchas de las respuestas, aunque no estemos buscando las respuestas. Entonces, me anima mucho que estés aquí porque yo sé que tú también estás animando a los jóvenes, jóvenes adultos, para poder seguir leyendo. Vamos acá, tenemos una alta sintonía y tenemos muchos mensajes. Sebastián Benítez dice, si jugabas fútbol, alguna cosita, dice. Jessy, qué chévere verte, cómo Dios te está usando. Saludos para Sebastián, me asumo que es un buen amigo tuyo. Saludos también para Machala, para mi papá que está conectado. Acá tengo un mensaje de Giovanni Valverde. Dice, bendiciones querido Jesse, que seamos testimonio de nuestros días, de nuestro Dios a través de su palabra que nos da fe y esperanza. Pancho Morán también por acá nos escribe, dice, amigo, gracias, un abrazo. Una pregunta que escucho de jóvenes acerca de que qué camino tomar. ¿Cómo encontraste ese momento para saber que es Dios hablando tal cual rumbo tomar? Y yo creo que en los jóvenes recurrente, pero creo que en todos, dice, estoy frente a una situación, estoy frente a 3 oportunidades, me pasa. ujú, claro. Tomo esto, me quedo con esto o voy por la de acá y comienzo a buscar de Dios. ¿Cómo saber cuál es el camino a tomar, Jesse? Am, bueno, ¿qué es lo que sucedió conmigo cuando yo tenía ese anhelo de ir a vivir en Estados Unidos y seguir mis planes? Uh-huh. A veces creo que, como digo, uno, lean más la Biblia, eso es lo que les va a ayudar a dar más conocimiento y les va a dar también discernimiento de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que a veces cuando somos muy insistentes y las cosas no se están dando y no se están dando por algo es.
O sea, algo Dios nos quiere mostrar. Parar un ratito ahí, porque ahí te quiero preguntar, ¿cómo saber que no estoy insistiendo versus a que estoy siendo perseverante, como la Biblia también me pide? Claro, sí, hay que ser pero no perseverante. obstinado, como ayer lo decía Claro. Gustavo. Yo creo que, bueno, ahí podemos ir también igual a Hebreos 11 más adelante, que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Creo que lo primero que debemos hacer es buscar a Dios, no buscar lo nuestro. Es buscar a Dios y, claro, tenemos los caminos, ¿no? Podemos decir, no, yo quiero hacer esto, pero creo que hay una pregunta importante que debemos hacernos ahí, ¿no? ¿A quién estoy agradando con esta decisión? Uh-huh. ¿Estoy seguro de que esto va a agradar a Dios? Uh-huh. Y creo que, o sea, Dios tampoco es que está detrás de las plantas, así, viéndote, espiándote, viendo a ver si decide bien. Todo, o sea, no, correcto. Dios nos habla claramente por medio de su palabra. Él nos dice lo que está bien o lo que está mal. Entonces, yo estaba seguro que si yo me iba, eso no iba a agradar a Dios. Entonces, también en esa convicción, ya a los 21 años, yo dije, bueno, chuta, quizás Dios no quiere que yo sea futbolista. Probablemente ya hubiese sucedido. Y bueno, ahora que estoy ya en este punto de mi vida, creo que he sido bastante claro que eso no es lo que Dios quería para mi vida. Él quería otra cosa. Él quería que yo esté aquí, que me quede a vivir aquí, que trabaje con mi papá, que me case con la persona con la que me casé. Que esté celebrando el cumpleaños de tu hija ahora recién el sábado. Exacto. Y creo que también es una cuestión de obedecer a Dios, ¿no? ¿Y cómo te sientes con la vida que tienes? O sea, ha tenido porque a la final decidiste tomar esta vida. Claro. Ajá. O sea, ha tenido sus dificultades. Como todos, ¿no? La vida del cristiano no es que chuta, te vuelves cristiano y todo se vuelve fácil, ¿no? A veces hay cuestiones o situaciones de nuestra vida que se vuelven aún más difíciles después de entregar nuestra vida a Jesucristo, ¿no? Pero a pesar de todas las dificultades, yo puedo decir con toda la certeza de que la felicidad que yo tengo en mi corazón de poder estar aquí sirviendo aquí a Dios, no creo que lo hubiese alcanzado en algún otro lugar. Al menos que Dios me hable claramente y me diga, bueno, ya estuviste aquí, ahora tienes que ir acá. Ahora te voy a mover. Te voy a mandar a otro lado, lo que sea. Y no necesariamente tiene que ser fuera del país o alguna cosa es así. como que siguiendo su voluntad, ¿no? Sí, porque en el lugar donde vayas. Hemos abierto otras congregaciones aquí en Cuenca y a algunas personas a un inicio les cuesta, ¿no? Salir del lugar en el que han estado muchos años. Bueno, Arco Center ha sido mi casa y chuta, ahora tengo que ir a Lagos o tengo que ir a Ríos, pero a veces Dios nos llama a eso, ¿no? O también nos llama y nos dice que regresemos, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Entonces, a veces ese tipo de cosas pueden costarnos, ¿no? Pero creo no es que nada que no se pueda sobrellevar, definitivamente. No, definitivamente. O sea, creo que cuando decidimos agradar a Dios y no agradar a las personas y no agradarnos a nosotros mismos, porque a veces el seguir nuestros sueños y ese tipo de cosas, eso nos puede traer placer, nos puede traer un sentido de, ¿cuál es la palabra? Se me está yendo, un sentido de que hemos logrado. De realización personal. Exacto, un sentido de realización personal. Pero ¿de qué sirve todo eso si en las otras áreas de nuestra vida, especialmente en el área espiritual, estamos vacíos, no estamos? Y quizás puede ser eso una respuesta a las personas que dicen, chuta, no siento que estoy dentro de los planes de Dios, ¿no? Puede ser que estás demasiado involucrado o muy metido en tu cabeza en los planes que vos quieres hacer, que tú quieres cumplir, y no te estás enfocando en los planes de Dios. Que Dios tiene para ti. Y bueno, algo que recuerdo que mi papá nos había enseñado hace tiempos, hubo un tiempo en el que estábamos yendo un grupo de personas a la casa de él, igual con Renato, a desayunar, tiempo de discipulado, ¿no? Y él nos decía, bueno, los cristianos todos tenemos el mismo llamado. Tenemos el mismo llamado, tenemos el mismo propósito, que es el ir y hacer discípulos. O sea, eso es algo que todos... No hay donde te pierdas. No hay donde perderse, ¿no? O sea, de ahí Dios sí da ciertos talentos a ciertas personas para que se desenvuelvan en ciertas áreas dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pero el llamado principal que tenemos como cristianos es ir y hacer discípulos, ¿no? Pero, como digo, no podemos hacer eso si no tenemos fe en Dios. O sea, es imposible. Entonces... Y
Y hay algo que debemos estar conscientes, ¿no? Es de que nuestra fe va a ser probada. Algo que a mí me gusta muchísimo leer en el Antiguo Testamento, porque cuando regresamos al Antiguo Testamento, cuando Israel salió de Egipto, a pesar de que ellos vieron un montón de cosas, un montón de milagros, vieron una columna de fuego que se interpuso entre ellos y el faraón que les estaba persiguiendo, vieron cómo se abrió el mar en dos, vieron cómo cayó maná del cielo. A pesar de todas esas situaciones, cuando la cosa se ponía un poco difícil, ¿qué es lo que sucedía? Se quejaban, ya no tenían fe, querían regresar al lugar de donde arrepentidos, comenzaban a dudar si que en verdad era el plan. Claro, entonces a veces pensamos que porque estamos en ciertas dificultades, como dije al inicio, no, Dios ya me abandonó, ya no puedo seguir con esto, o empezamos a decir a Jesucristo que regrese para ya no tener que pasar por esto, y no es verdaderamente ese anhelo que nosotros como cristianos debemos tener en nuestro corazón, ¿no? Uh-huh. O sea, regresando al inicio, ¿no? Ese anhelo de que Jesucristo venga porque queremos estar con Él en verdad. O sea, muchas personas también pueden decir que, y a veces a mí también me pasa un poquito de temor a la muerte, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengas fe. No, para nada. Pero como digo, ¿no? Y decía mi papá, yo espero la muerte para ya estar con mi padre, con mi creador. Entonces creo que ese es el anhelo que debemos tener en nuestros corazones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Vamos a concluir, vamos a ir cerrando. Ya estamos conversando con Jesse Ordóñez sobre Hablemos de la Fe, en una explicación que ha pasado desde un poco la experiencia de su infancia, lo que ha vivido también como cristiano, tiene 33 años y hijo de pastor. Yo creo que hay una carga, siempre hay una carga y una presión social sobre eso. Te voy a hacer la última pregunta. Primero me voy ya al tema publicitario, es de que cómo hablar de fe o contagiar de fe a los demás, sobre todo a los grupos, los jóvenes, donde a los padres les cuesta mucho. Eso me lo contestas luego de mandar yo ahora al tema publicitario. Jesse, piensa cómo me vas a contestar. Por lo pronto quiero comentarles a todos ustedes que la EMOF EP está listo siempre para darte una muy buena recomendación, porque la EMOF no te quiere sancionar, lo que quiere la EMOF es educarte, no sanciones, sí educación. Evita las sanciones y recuerda que leer las instrucciones que están detrás de la cartilla de estacionamiento te va a permitir a ti estacionarte correctamente, llenarlo de manera correcta, tanto en hora como fecha, y así que puedas hacer un buen uso de la tarjeta de parqueo. Te vas a evitar una multa, te vas a evitar contratiempos, te vas a evitar gastar dinero por pagar las multas, pero sobre todo vamos a tener una cuenca ordenada. Recuerda que la EMOF te invita a evitar sanciones. Recuerda leer las instrucciones. Amor por Cuenca. Gracias, Alcaldía de Cuenca. Gracias también a la Bodeguita del Ahorro, que sigue con su promoción de 12 meses sin intereses, más 2 de gracia. Paga desde junio y llévatelo hoy mismo. No me digas que todavía no conoces la Bodeguita del Ahorro. Está aquí en Cuenca, en la avenida 12 de abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. Anda y en verdad cotiza en otros lugares, date cuenta y compra, porque el mejor precio y la máxima calidad siempre la tiene la Bodeguita del Ahorro. Pronto aperturando su nueva tienda en San Borondón. Vámonos también ahora, porque quiero invitarte que si no pudiste venir para el feriado de Carnaval a Cuenca y te quedaste con todas las ganas porque el clima no permitió llegar y las vías estaban complicadas, bueno, ahora ha parado de llover al menos y te puedo invitar para que vengas a pasar el feriado de Semana Santa. Reserva ahora en el mes de marzo $129, incluido todos los impuestos, para 2 adultos y 2 niños por noche, con acceso a la piscina, al gimnasio, al sauna, por supuesto, parqueadero privado, y si vienes vía aérea, también el traslado desde el aeropuerto al hotel. Incluye, por supuesto, el desayuno buffet. Mira que es el mejor de la ciudad. No pienses en ningún otro lugar cuando sea de venir, y más en Semana Santa, que sea en Hotel Oro Verde de Cuenca. Gracias siempre Hotel Oro Verde. Toda esta semana ellos están celebrando los 42 años de aniversario. Saludos para todo ese equipazo del Hotel Oro Verde. Vamos a concluir entonces con el programa, con la pregunta que te había generado Jesse. ¿Cómo se podría compartir la fe? ¿Cómo llegar a los jóvenes que ahora, bueno, no ahora, siempre ha sido un poquito complicado por la edad, y muchos padres nos están viendo y están teniendo esa lucha constante de que quiero que mi hijo conozca más de Dios, pero como que no alcanza y no sé cómo hacer? ¿Qué les dirías? Insisto,
es importante lo que tú digas, porque eres hijo de pastor. Me imagino que en cierto momento también hay como una presión social de que se espera algo más de ti, que podemos hablar de eso en otro tema, pero sobre todo por el grupo de amigos en el que tú te desarrollaste y que has dicho, yo mantuve mi fe. Bueno, es una pregunta amplia para responder, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, creo que hoy en día los jóvenes se guían muchísimo por los ejemplos o por el ejemplo que las personas que están enfrente de ellos Uh-huh. Les dan para seguir, ¿no? O sea, si yo estoy siendo mal ejemplo para los jóvenes, si yo voy a pretender predicar la palabra de Dios y después yo soy el primero en llevarles a los malos pasos, como a veces puede suceder, creo que ahí sería un problema, ¿no? Creo que la manera principal en la que nosotros podemos ministrar a los jóvenes es siendo ejemplo, ¿no? O sea, mostrándoles cuáles son las cosas que han sucedido en nuestras vidas. Y también creo que enseñándoles, y esto es algo que yo hablaba con un amigo mío que estaba pasando por cierto problema, ¿no? Uh-huh. De que, porque Dios, ¿qué es lo que nos manda, no? También nos manda a obedecer su palabra. Y cuando yo pasé ciertas situaciones y yo decidí obedecer la palabra de Dios y hacer lo que decía exactamente la palabra de Dios, creo que la obediencia trae bendición. Uh-huh. Entonces creo que eso es algo que los jóvenes pueden ver reflejado en la vida de las personas que tienen un poco más de experiencia aquí en este mundo, por así decirlo. Mostrarles a ellos, bueno, yo pasé por esto, yo decidí obedecer a Dios y ahora tengo esto, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante, ¿no? O sea, enseñarles acerca de la importancia de la obediencia, del temor a Dios, y que eso trae bendición, ¿no? Y acercarnos a ellos. Sí, acercarnos a ellos. Claro, a veces no voy a juzgar a nadie, pero los padres cometen muchos errores. O sea, como padres, mis papás cometieron errores. Yo sé que he cometido errores ya en mi temprana paternidad con mi hija. Cometeré otros errores, pero lo que yo podría decir a los jóvenes es que no tengan esas cosas. Hay un dicho en inglés, no sabría cómo traducirlo literalmente, pero no lo tengan colgado sobre la cabeza de sus padres, ¿no? O sea, así como ustedes, los jóvenes, sus padres también son seres humanos, no se equivocan, todos nos equivocamos, nadie es perfecto, pero creo que ahí ya las convicciones personales de cada uno es lo que nos va a llevar a decir, bueno, yo quiero agradar a Dios y no agradar a los hombres. Entonces, es difícil, especialmente hoy en día, en el mundo en el que vivimos, donde todo es tan globalizado, todas las cosas nos llegan extremadamente rápido, tenemos acceso a muchísimas cosas que antes no era tan sencillo acceder. Uh-huh. Y las influencias malas no solo están entre las personas, sino también lo que estás viendo en el internet, Uh-huh. lo que todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que, como has dicho tú, ¿no? Hoy más que nunca debemos estar más cerca de nuestros hijos, que nosotros seamos el primer puente de influencia en la vida de ellos, que nosotros seamos los primeros en enseñarles la palabra de Dios. Y eso es, como dices tú, estando cerca todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Jesse Ordóñez, con nosotros. La primera espero yo en el transcurso de este año poder conversar contigo otras veces, en otras ocasiones más, sobre todo para poder tener siempre la perspectiva, siempre de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero desde una voz que estás también acá dentro de la iglesia y que eres relativamente joven, sí, todavía, ¿verdad? Un adulto joven, y que nos permite también tener otra perspectiva y otra mirada, ya les digo, sin quitar la visión y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Agradecido contigo, agradecido también por su gran audiencia el día de hoy, por todos sus mensajes. Después de una hora pueden ver este formato en podcast, verlo y escucharlo en Spotify. Sigan con nuestra programación en instantes. A partir de las 9, un nuevo programa de Manantial en directo. Siga con nosotros. Muchísimas gracias, Jesse. Gracias, Luis Enrique.